Doy la bienvenida a cada uno de ustedes a esta actividad académica de ejercicio e insuficiencia cardíaca, el día de hoy, 27 de abril, ¿no es cierto? A kinesiólogos u otros profesionales que nos estén acompañando. Tenemos hoy día, vamos a presentar a dos potentes expositores, un colega de Santiago, Clínica Alemana, Javier Barrenechea, y un cardiólogo, doctor Patricio Córdoba, del Hospital Guillermo Gran Benavente. ¿Okay? Voy a esperar 3 minutitos para dar comienzo a la charla del doctor en honor al tiempo. Vamos a esperar que se conecten un poco más a ver. Contarles también de que, mientras tanto, las preguntas se van a hacer al término de ambas presentaciones. Va a presentar primero doctor Córdoba, enseguida Javier, y las preguntas las van haciendo por favor al chat, yo las voy registrando y yo personalmente se las voy a ir a hacer a los colegas al término de sus presentaciones, ¿okay? Para mantener un orden de la actividad. Así que cualquier comentario no duden en mencionarlo en el chat, ¿ok? Bueno, para adelantar un poco, doctor, está abierto para que puedas proyectar la presentación. Bueno, contarles, el doctor Córdoba, Patricio Córdoba, él es cardiólogo de la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco del Hospital Guillermo Gran Benavente, nuestro Hospital Regional de Concepción, y también cardiólogo clínico de la Clínica Andes Salud. Y le hemos pedido, ¿no es cierto?, que nos acompañe en este webinar, segundo webinar de la Suricard de este año, contándonos un poco cuál es el manejo, ¿no es cierto?, del paciente insuficiente cardíaco con fracción de eyección preservada, reducida, y qué atención tenemos que poner nosotros en la rehabilitación desde el punto de vista de los fármacos que está tomando el paciente, y otras consideraciones. Así que, doctor Córdoba, te agradezco por acompañarnos el día de hoy. Si puedes, por favor, proyectar tu presentación. María Victoria me dice que no puedo presentarla mientras estén compartiendo las otras. Ahora creo que sí. Ok. Ahora sí. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Se ve y se escucha fuerte y claro. Así que cuando quieras nomás comienzas. Ya, listo. Bueno, gracias por la presentación y también por la invitación. Encantado de estar participando en estos webinars de un tema que me gusta, que me dedico, al que trabajo, así que espero que les sea útil. Ya, bueno, ya me presentaron, yo soy cardiólogo clínico, me dedico a la insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco en el Hospital Regional de Concepción y también tengo algunas horitas de docencia en la Universidad de Concepción. Vamos a hablar un poco de la insuficiencia cardíaca y qué relación tiene con el ejercicio. Un poco abocado a esta insuficiencia cardíaca que es la más antigua, la más famosa, que es la contracción de eyección reducida. Y esta nueva que está tomando cada vez más auge, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y por último, terminar con algunos tips de la insuficiencia cardíaca aguda. Vamos a aprovechar de que tenemos dos guías recientes de insuficiencia cardíaca, la guía europea que salió el año pasado y calentita, recién saliendo del horno, este mes salió las guías americanas de el manejo de la insuficiencia cardíaca. Así que gran parte de la presentación va a estar abocado en estas dos guías. Un poco de generalidades de la insuficiencia, se sabe que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, tiene un montón de causas y por eso es un síndrome, y que tiene signos y síntomas bien característicos. ¿Ya? Y esto está dado por una alteración estructural o funcional del corazón, donde se está afectado tanto el llenado ventricular o la eyección de sangre desde el corazón. Cualquiera de estas dos causas, por separados o juntas, pueden provocar este síndrome. ¿Ya? La prevalencia, esto se está pasando solo, no sé por qué. Discúlpenme, pero no sé por qué pasó solo, pero bueno. La prevalencia es de 1 a 3% de la población adulta, pero como se ve en el gráfico de la derecha, a medida que la población va envejeciendo, la prevalencia va aumentando, tiene una muy alta mortalidad y discapacidad,
es la principal causa de hospitalización en los mayores de 65 años. Y el problema de esto es que el pronóstico no es tan bueno, sobre todo si no tiene un buen tratamiento. La mitad se rehospitaliza a los 6 meses por descompensaciones y la sobrevida media es de 5 años. O sea, los pacientes que se diagnostican insuficiencia cardíaca, la mitad puede fallecer dentro de los 5 años. Las causas principales en Chile y en el mundo son la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, ¿ya? Pero también existen un montón de otras causas, como las que salen mencionadas en esta tabla, que están asociadas a insuficiencia cardíaca. Sobre todo ahora tiene harto auge los pacientes que reciben quimioterapia. Sabemos que el cáncer también está aumentando la prevalencia y la quimioterapia tiene también una importante asociación con falla cardíaca. Algunos casos característicos son las pacientes que tienen cáncer de mama y reciben quimioterapia con un anticuerpo monoclonal que se llama trastuzumab. Y se asocia mucho a falla cardíaca. Y algunos otros quimioterapias como las antraciclinas también son muy asociados. ¿Ya? Enfermedades reumatológicas o autoinmunes como el lupus también se asocia. Un montón de enfermedades endocrinológicas, el el hipertiroidismo, la acromegalia, feocromocitoma se asocia también a falla cardíaca. Existen causas genéticas, algunas alteraciones asociadas al ritmo, sobre todo aquellos pacientes que están en taquicardia constante, por ejemplo, fibrilación auricular con respuesta ventricular muy rápida, pueden generar también una falla a nivel del músculo cardíaco. La hipertensión, como ya mencioné, enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, que también está teniendo una alta prevalencia en los adultos mayores, miocarditis, famosos son los casos de miocarditis por COVID de último tiempo. Existe otro caso de la cardiopatía periparto, que es una alteración del músculo cardíaco causado por una proteína que viene de una hormona de la lactancia, y el estrés, la cardiopatía por estrés o Takotsubo, ¿ya? Y también, obviamente, con mayor frecuencia vemos también alteraciones cardíacas por abuso de sustancias como alcohol y cocaína. En cuanto al diagnóstico, lo principal y lo más categórico para empezar a sospechar el diagnóstico es el cuadro clínico. El paciente que tiene disnea, que tiene ortopnía, que tiene edema de extremidades, que tiene limitación de su capacidad funcional. Y esto está asociado con hallazgos del examen físico, electrocardiograma, exámenes de laboratorio. Súper importante es la utilidad del péptido natriurético, principalmente para descartar una insuficiencia cardíaca cuando el paciente se presenta con disnea. Es súper importante interpretar el péptido natriurético porque todos piden péptido natriurético. El péptido natriurético puede salir alto por un montón de cosas, como sale en la tabla del lado derecho, y no siempre un péptido natriurético alto va a significar insuficiencia cardíaca. Y ahí el principal valor del péptido natriurético es cuando sale normal, porque nos descarta con casi 100% de exactitud que la disnea que expresa el paciente sea de origen cardiológico. Ahora, si sale alto, alto, más el cuadro clínico, uno ya se va orientando a insuficiencia cardíaca, y para eso hay otros exámenes adicionales donde la ecocardiografía es muy importante, ¿ya? Una vez que tenemos una ecocardiografía con alteraciones de la fracción de eyección o del llenado ventricular, más el cuadro clínico, vamos a tener el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, y después lo que corresponde es hacer el estudio etiológico del por qué está fallando el corazón. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se clasifica de varias formas, y ahí esto ha ido cambiando con el tiempo. Lo que recomiendo las últimas guías son clasificarla en estadios bien básicos o iniciales, principalmente para evitar llegar a unos cuadros más avanzados. Se clasifica en estadio A, aquel paciente que tiene un riesgo de tener insuficiencia cardíaca, aquel paciente hipertenso, diabético, que ha estado expuesto a quimioterapia, que tiene historia familiar de cardiopatía. Ese paciente está en estadio A. Ese paciente todavía no tiene síntomas y no tiene alteraciones estructurales. En estadio B se le suma a sus antecedentes el tener alguna alteración estructural. Y eso se puede ver con un electrocardiograma que tiene, por ejemplo, signos de hipertrofia ventricular, una ecografía que muestra que tiene alguna valvulopatía, o algún ProNP alto, por ejemplo, pero el paciente todavía no tiene síntomas. La insuficiencia cardíaca clásica, la que nos toca ver en el policlínico, en la urgencia o pacientes hospitalizados, es el estadio C, el paciente que tiene todo lo anterior, pero se le suman síntomas, ¿ya? Y dentro de eso hay varios
subtipos, o hay un viaje dentro de ese tipo. ¿Ya? El paciente que llega de nuevo, el paciente que debuta con insuficiencia cardíaca, el paciente que llegó con eso y se le resolvieron los síntomas porque se trató, pero también está el paciente que, a pesar del tratamiento, sigue con síntomas, o peor aún, el que va empeorando, ¿ya? Y ese que va empeorando ya pasa al estadio D, que es una falla cardíaca avanzada, que se mantiene sintomático a pesar de terapias óptimas y que requiere manejo un poco más avanzado de la insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de apoyo con asistencia circulatoria o trasplante cardíaco, o simplemente, si no es candidato a eso, a cuidados paliativos. También se clasifica según la fracción de eyección, y esto es lo que más nos da un poco la pauta a seguir de qué tratamiento o conducta tenemos que seguir con el paciente, ¿ya? Y eso también se ha ido modificando en el tiempo. Lo clásico es el paciente con fracción de eyección reducida, que es aquel que tiene fracción de eyección menos de 40%. El de fracción de eyección preservada, el que está acá abajo, es más del 50%, y tenemos ahí una nube gris, por decirlo así, entre medio, aquellos pacientes que tienen entre 41 y 49, que ahora le llaman levemente reducida. Antes le llamaban en rango intermedio, ahora cambió a levemente reducida. Y están aquellos pacientes que han ido mejorando, con fracción de eyección mejorada, por decirlo así, son aquellos que tenían una insuficiencia cardíaca menos de 40 y que gracias al tratamiento eso recuperó. Y como ven acá, uno tiene una clasificación inicial, pero el paciente puede ir para cualquier lado. Está aquel paciente que responde al tratamiento y se mejora, el paciente que se mantiene estable a pesar del tratamiento, y el paciente que empeora incluso de acuerdo a su fracción de eyección, y puede pasar de una preservada a reducida, de una reducida a mejorada, o que se puede mantener en una reducida con una fracción de eyección menos de 40 si es que no responde al tratamiento. Ahora, ¿qué es importante de esto? En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aquellos que tienen menos de 40%, aparecen dentro del tratamiento farmacológico los cuatro fantásticos, ¿ya? Y son famosos los cuatro fantásticos porque son los fármacos que han demostrado tener un mejor impacto en cuanto a sobrevida y en cuanto a sintomatología y reducción de hospitalizaciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y las cuatro familias son los que salen ahí: el beta bloqueo, los inhibidores de SGLT2, que son relativamente nuevos, los ARNI, como el sacubitril valsartán, o Entresto, que es la única marca que existe, y en ese caso, en caso de que dentro de esa misma familia se consideran los inhibidores de la ECA, como el enalapril, o los antagonistas receptores de angiotensina 2, como el losartán. Y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, el más famoso es conocido como la espironolactona. Todos estos han demostrado tener un impacto en cuanto a la sobrevida y en cuanto a la sintomatología, ¿ya? Y se asocia habitualmente al uso de diurético para aliviar los síntomas. Aquellos pacientes que están más congestivos, que tienen más retención de líquido, edema, se debe utilizar diurético apoyando los otros fármacos para aliviar sintomatología principalmente, ¿ya? Pero los que ayudan a que los pacientes se mueran menos son estos cuatro fantásticos de acá arriba. Pero no es solo eso, porque como en esta imagen se complica bastante y los cuatro fantásticos están rodeados por una serie de otros tipos de terapias farmacológicas o no, que nos ayudan a tratar a nuestros pacientes. ¿Ya? No todos los pacientes toleran todos los tipos de medicamentos, y ahí se habla de los fenotipos de insuficiencia cardíaca. Está un paciente que, por ejemplo, tiene las presiones bajitas y probablemente no le vamos a poder dar mucho inhibidor de la neprilicina, el sacubitril valsartán, porque hipotensa bastante, ¿ya? Si un paciente tiene frecuencias cardíacas ya límite, probablemente no vamos a poder usar mucho beta bloqueador, ¿ya? Si el paciente tiene un poco de falla renal y tiene hipercalemia, no vamos a poder usar espironolactona. Entonces, empezamos ya a buscar o ajustar la terapia al tipo de paciente. Y existen otras alternativas de otros fármacos que tienen un poco menos de evidencia para el tratamiento, y existen otras terapias no farmacológicas, algunas que son invasivas, como reparaciones de válvula mitral, el uso de resincronizador, o el uso de los desfibriladores, de los cuales vamos a hablar un poquito más, que nos ayudan, y también en algunos casos más avanzados pueden requerir el apoyo con asistencia ventricular, o simplemente, si es que no se dispone o no es el caso, se puede optar por trasplante cardíaco.
quise poner estas imágenes porque en ciertos pacientes con ciertas características se van a beneficiar de estos dispositivos cardíacos que son tipos especiales de marcapaso. ¿Ya? Uno de ellos es el resincronizador, que es un marcapaso que tiene 3 cables tricameral. Uno va a la aurícula derecha, otro va al ventrículo derecho y otro va por fuera hacia el ventrículo izquierdo. Y esto provoca una sincronía en la contracción auricular con los ventrículos, o sea, aurículo ventricular, una sincronía interventricular y una sincronía también intraventricular. ¿Ya? Y eso nos ayuda mucho en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca muy sintomática a pesar de tratamiento farmacológico y que tienen un bloqueo completo de rama izquierda en el electrocardiograma. ¿Ya? Este dispositivo mejora los síntomas, ayuda a que el corazón se contraiga en forma más ordenada y también mejora un poco la sobrevida. A la derecha se ve este otro tipo de marcapasos que es un desfibrilador. Si se fijan, tienen unas imágenes un poco más hiperrefringentes acá que se llaman bobinas o coils, y esto lo que permite es detectar arritmias ventriculares y tratarlas con un choque eléctrico, y por lo tanto aquellos pacientes que pueden hacer muerte súbita o paro cardíaco, se les puede dar este golpe eléctrico y sacarlo de la arritmia. ¿Ya? Esto obviamente mejora la mortalidad, o sea, mejora la sobrevida, los pacientes se mueren menos, pero no mejora los síntomas. Y muchas veces preguntan de la gente que hace rehabilitación, kinesiólogo, oiga, y los mismos pacientes, doctor, ¿y puedo hacer ejercicio con esto? En realidad, sí, se puede hacer ejercicio. Lo que se evita inicialmente los primeros días del implante es que haya mucho movimiento, sobre todo el brazo izquierdo, y ahí tenemos hartos problemas porque de repente es demasiado el susto que le tienen y aparecen con hombros congelados, no mueven el brazo, después se quejan porque les duele el hombro. Pero en realidad lo que se les recomienda es que la primera semana no muevan mucho hasta que esto cicatrice y pegue para que no se les desplacen los cables, y después hacer la mayor cantidad de actividad que puedan. ¿Ya? Otra cosa que puede ocurrir, que eso ya es un poco más un tema de la programación del desfibrilador, el desfibrilador va a censar ritmos o frecuencias cardíacas y va a censar también morfología de esta QRS. Si es un QRS ancho y una frecuencia cardíaca muy alta, este dispositivo va a pensar que está en una taquicardia ventricular y lo va a tratar. ¿Ya? Entonces puede dar descargas inapropiadas si, por ejemplo, se programa a una frecuencia muy baja que detecta una taquicardia muy baja y el paciente está haciendo ejercicio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero eso es un tema de programación simplemente, no deberíamos asustarnos por hacer o no hacer ejercicio cuando están usando estos dispositivos. Últimamente están apareciendo otras terapias. Hoy día mismo en el Hospital Regional de Concepción se hizo el primer implante de MitraClip, que es nada más ni nada menos que un clip en la válvula mitral que hace que esta insuficiencia mitral severa que tienen por la dilatación del ventrículo izquierdo se reduzca y con eso mejora mucho la sintomatología de la disnea. Asistencia ventricular, existen de distintos tipos, pero que son simplemente máquinas que nos ayudan a que la sangre circule a través de el ventrículo hacia la aorta, favoreciendo el gasto cardíaco, mejora el gasto cardíaco, entre otras cosas. Y ya hace varios años y tenemos varios casos de pacientes que simplemente no responden a las terapias y hay que hacer el trasplante cardíaco cuando tienen una falla cardíaca muy avanzada que no responde a las terapias comunes y corrientes. ¿Qué pasa con el ejercicio de la insuficiencia cardíaca? Pues si de esto se trata el webinar. Bueno, en realidad se sabe que existe en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca una intolerancia al ejercicio, y eso está dado por varios factores, factores que son del corazón y factores que son extracardíacos también, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del corazón, sabemos que aquellos pacientes que tienen isquemia, pues, por ejemplo, aquellos pacientes con enfermedad coronaria, tienen un aumento de la resistencia vascular periférica, hay una disminución tanto del estado inotrópico, o sea, de la contracción, como el estado lucitrópico, como es la relajación del ventrículo izquierdo. Y todo eso puede causar que el volumen eyectivo disminuya, ¿ya? Se sabe también que hay una incompetencia cronotrópica, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye, y eso, sumado a lo anterior, puede generar un gasto cardíaco que está disminuido, ¿ya? Pero también existen unas alteraciones ventilatorias, hay un espacio muerto que está aumentado, hay un mismatch en relación VQ, y por otro lado también hay alteraciones a nivel
muscular periférica, hay miopatía, hay alteraciones de la musculatura diafragmática que también van a generar una mayor intolerancia en el ejercicio. Por otro lado, también se conoce, y está más que estudiado, los efectos beneficiosos del ejercicio en insuficiencia cardíaca, ¿ya? Se sabe que el entrenamiento aeróbico genera una mejoría la capacidad de ejercicio, mejora la función diastólica, mejora la disfunción endotelial, el estrés oxidativo, el tono vagal y disminuye el tono simpático, hay disminución de citoquinas proinflamatorias, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que en realidad el efecto beneficioso del ejercicio en insuficiencia cardíaca está demostrado en muchas partes. Ahora, lamentablemente, en los estudios, en realidad no se han corroborado tanto como se sabe del efecto beneficioso que tiene el ejercicio. Uno siempre busca en los estudios que reduzca los endpoints duros, que son hospitalizaciones, síntomas y por sobre todo mortalidad. Y la mayoría de los estudios han tenido buenos resultados en cuanto a hospitalizaciones. Un metaanálisis que saqué donde se ve que la mayoría de los estudios muestran un beneficio a favor del ejercicio en cuanto a hospitalizaciones. Así lo mismo que en la calidad de vida también existe una mejoría o una tendencia a que el ejercicio nos ayuda en distintos estudios. Estamos hablando de muchos estudios con muchos pacientes. Pero en mortalidad quedamos ahí un poquito cortos, ¿ya? Hay varios estudios que sí lo demuestran, el más famoso, el HAFE Action, que es del 2009, donde igual después de ajustes se logró demostrar beneficios en mortalidad, pero los otros ha costado que demostrar que el ejercicio mejora la sobrevida de los pacientes, ¿ya? Ahora, de todas formas, ¿qué es lo que dicen las guías? Las guías lo recomiendan, ¿ya? Pues estas son de las últimas guías que salieron este mes, y con nivel de evidencia 1A para pacientes con insuficiencia cardíaca se recomienda el ejercicio regular. No dice mucho qué tipo de ejercicio, o sea, es aeróbico, pero no habla de qué cosa hay que hacer o cuánto hay que hacer. Pero sí se recomienda porque mejora la capacidad física y principalmente la calidad de vida, ¿ya? Y también los pacientes quizás con un poquito menos nivel de evidencia también se recomiendan meter en programas de rehabilitación cardíaca para también mejorar sintomatología principalmente. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Esto ha sido un poco un dolor de cabeza porque se busca cada vez la fisiopatología de esto se va haciendo un poco más compleja. Se sabe que el corazón probablemente no sea la causa, o pocas veces la causa del problema, pero sí se sabe que hay muchas comorbilidades que impactan en la función cardíaca, ¿ya? Y tal como este paciente, un paciente como típico, paciente añoso, obeso, probablemente hipertenso, diabético, que se mueve poco, probablemente sarcopénico, y todo eso hace que repercuta en la función cardíaca y el paciente se canse. El síntoma cardinal aquí es el cansancio, ¿ya? Entonces, hablamos como sale acá arribita, unos abuelitos con hartas comorbilidades, obesidad, inactividad física, hipertensos arteriales, con problemas respiratorios, o sea, lleno de alteraciones no cardíacas que finalmente van a provocar una disfunción diastólica, o sea, van a tener presiones de llenado elevadas del ventrículo izquierdo, y eso puede ser con el reposo o con el ejercicio. Habitualmente al principio es con el ejercicio, pero después se va haciendo en reposo. Y todo eso va provocando alteraciones también estructurales y funcionales a nivel cardiovascular que generan la sintomatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y es tan heterogéneo esto que también cuesta que el tratamiento que habitualmente sirve para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida les sirva. Se ha probado de todo. Los mismos tratamientos para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida no han podido demostrar el beneficio en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ya hay un montón de estudios y en realidad no se ha podido demostrar con toda la fuerza que uno quisiera para este tipo de pacientes que nos ayuden. Existen, como les digo, un montón de alteraciones que salen y que generan un remodelado estructural del corazón, ¿ya? Hay
principalmente una disminución del efecto lucitrópico, o sea, el tema del relajo del ventrículo izquierdo, lo que lleva principalmente a aumento de presiones de llenado, y esto va a generar también alteraciones de otras estructuras. Por ejemplo, este aumento de las presiones de llenado genera una disminución de la función principalmente provocan dilatación de la aurícula izquierda, que se asocia a fibrilación auricular. Pero también hay otras alteraciones extracardíacas como sarcopenia, disfunción endotelial, que generan finalmente este síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El tratamiento de este caso, pacientes con fracción de eyección más del 50%, en realidad aquí no aparecen los cuatro fantásticos, o aparecen pero no con indicación tipo 1. Lo único que se sabe que mejora la sintomatología son los diuréticos, ¿ya? Y en estos pacientes se agradece el uso de diuréticos, pero tanto los ISGLT2, los inhibidores de la neprilicina, los antagonistas de los mineralocorticoides o los inhibidores de ARA2, anti-ARA2 o IECA, en realidad no han demostrado ser tan beneficiosos como en los pacientes que tienen fracción de eyección menos de 40. Algo corto sobre síndrome de falla cardíaca aguda, porque muchas veces nos toca ver pacientes que llegan con insuficiencia cardíaca que están descompensados y tratamos de compensar, pero ¿qué decimos? ¿Cuándo empezamos con el ejercicio? ¿Cuándo los podemos mandar para la casa? ¿Cuándo es seguro que este paciente empiece a hacer una vida más normal? La insuficiencia cardíaca aguda tiene varias formas de presentación. Lo más común, como sale acá a la izquierda, es que sean pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que se descompensaron, ¿ya? Otras pocas veces las insuficiencias cardíacas son hipertensivas. Aquí el paciente característico que llega con la crisis hipertensiva y que llega muy congestivo, ¿ya? Hola, tenemos un problema técnico porque alguien en línea, yo en línea. Nicolás, yo estoy en línea y veo que hay hartos en línea, menos el doctor que está presentando, claramente. Así que vamos a esperar a ver que se vuelva a conectar. Seguramente fue un problema quizás de internet de él, porque por lo menos el mío sigue funcionando. Y veo que el de la mayoría también. Vicky, aprovechemos este momento de impasse tecnológico para dejarlos invitados a todos para el Congreso de Rehabilitación Cardiorrespiratoria. Así es, Rosario. Gracias por el pase. Los dejamos invitados a todos los colegas. Estoy escribiéndole a doctor Córdoba para ver qué pasó. Y bueno, tenemos esta actividad, ¿no es cierto?, realizarse el sábado 3 de septiembre. Este año quisimos innovar en la modalidad de llevar ¿Aló? a ¿Me cabo. escuchan? Ahí estás, Oye, no sé sí, qué pasó. te fuiste a negro. Me fui a negro, sí. Y eso es que Colo-Colo va empatando todavía con River, así que no ha pasado nada. De esto fue controlado. Ya, no, pero está todo, Doctor, está todo. aprovechamos la pausa solamente para dejar extendida la invitación que está haciendo la Vicky, que voy a aprovechar de presentarla porque está de directora del Congreso de Rehabilitación Cardiorrespiratoria de nuestra sociedad a realizarse el 3 de septiembre en 3 ciudades en forma simultánea, así que no se preocupe que la pausa comercial fue excelente para nosotros, súper provechosa. De a poquito van a ir saliendo más informaciones sobre las temáticas y las formas de inscripción.
La idea es que la gente se traslade lo menos posible, así que se va a estar presentando y transmitiendo en Santiago, Concepción y Valdivia. ¿Ya? Nos patrocina la Universidad de San Sebastián, le agradecemos entonces el apoyo tecnológico e infraestructura y vamos a seguir, Doc, con su presentación. Sí, está programada esta pausa. Los auspiciadores mantienen el show. Espérate, ¿dónde estaba? Estaba aquí. Ya estábamos hablando entonces, no sé en qué momento me perdí. Pero Estamos hablando. estábamos en esta diapo, esto me acuerdo, y de la parte que me parece que estábamos hablando de la parte de la congestión principalmente, cómo era, ¿no es cierto? Entonces, habitualmente los pacientes que tienen congestión, esta congestión puede ser por una parte, por una redistribución de volumen o también por sobrecarga. Ya habitualmente el caso característico de redistribución es aquel paciente que tiene una crisis hipertensiva, por el motivo que sea, y el mismo volumen intravascular es el que se distribuye hacia el territorio capilar pulmonar y genera el edema pulmonar, por ejemplo, ¿ya? Pero ese paciente no tiene un volumen circulante efectivo aumentado, en comparación, por ejemplo, con aquel paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica, que es el que lleva un cuadro de larga data, acumulando líquido, acumulando líquido, acumulando líquido, hasta que aparece la congestión clínica y las sintomatologías. Aquellos pacientes tienen sobrecarga de volumen. ¿Ya? Entonces, y el manejo es distinto porque el paciente va a agradecer más los diuréticos y por otro lado el paciente que llega con el EPA hipertensivo va a agradecer más los vasodilatadores. ¿Ya? Por eso es importante diferenciar un poco porque el manejo varía un poquito. Ahora no puedo pasar la diapo. Acá. Ahora, y esto es importante y probablemente a usted le interese mucho el tema de cómo evaluamos la congestión. Pues, ¿sí? ¿Cómo sé yo que el paciente está congestivo o no? Porque probablemente el paciente va a llegar con disnea, va a llegar con ortopnea, pero llega un momento en que los síntomas disminuyen, pero no sabemos si el paciente está congestivo o no. ¿Ya? Y sabemos que la parte clínica, la parte del examen físico, que me orienta para saber si el paciente está congestivo o no, nos queda súper corto, subestima la congestión del paciente, ¿ya? El medir ver las yugulares, si tiene reflujo hepatoyugular, si tiene las yugulares ingurgitadas, si tiene congestión hepática, si tiene edema de extremidades, o incluso la caminata, el test de caminata, no nos orienta tanto como algunas otras cosas que sí son un poquito más decidoras en cuanto para saber si es que hay congestión o no, como por ejemplo los péptidos natriuréticos. Mientras más congestivos estén los pacientes, el péptido natriurético va a estar más alto. Y esto es importante porque si un paciente llega con péptidos natriuréticos, por ejemplo, en 10.000, y lo mandamos para la casa con 9.000, o sea, una reducción poco significativa, 10%, ese paciente tiene un mal pronóstico y es muy probable que se rehospitalice en un corto tiempo, ¿ya? Por lo tanto, es importante saber que el paciente cuando lo mandamos para la casa se vaya con la menor cantidad de congestión posible, ¿ya? La radiografía es poco sensible, pero cuando vemos líneas B de Kessler, cuando vemos congestión pulmonar, cuando vemos derrame pleural, está diciendo que el paciente está congestivo. Y lo que ha tenido también harta importancia es el uso de la ecografía, ¿ya? Ecografía de la vena cava, nosotros podemos medir la vena cava y si esta vena cava está muy dilatada y no colapsa con la inspiración, significa que este paciente probablemente esté todavía bien congestivo, ¿ya? Eso se ve al lado de acá. Y lo otro que se usa mucho y que en mi centro no lo estamos haciendo, deberíamos hacerlo creo yo, es el uso de la ecografía pulmonar, donde se cuentan cometas, ¿ya? Se buscan distintas zonas a nivel de los campos pulmonar y se empiezan a contar cometas que se asemejan, es el mismo que las líneas B de Kessler. Mientras más cometas significa que el paciente está más congestivo, mientras menos cometas el paciente significa que está menos congestivo, ¿ya? Entonces, todas estas cosas tenemos nosotros para herramientas para ver si que el paciente se ha ido descongestionando con la terapia y también nos va a dar la tranquilidad y seguridad de que ese paciente lo podemos rehabilitar de mejor forma. ¿Ya? Las presentaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, bueno, como les decía, tienen causas importantes, algunas que son distintas, la acumulación de líquidos, otra redistribución de líquidos. Los inicios también pueden variar, habitualmente el paciente con
con falla cardíaca crónica que se descompensa, la descompensación es gradual, es en días, el edema pulmonar agudo habitualmente es súper rápido, es en horas, y el manejo, como les decía, va a depender un poco de lo que tengan. Hay algunos que requieren más diuréticos, otros requieren más vasodilatadores, pero en general, como se fijan acá arriba, acá en la mayor parte del tratamiento de los pacientes con falla cardíaca aguda se basa en el uso de diuréticos, ¿ya? De eliminar la congestión. Y así como estas de las guías europeas recomiendan el manejo de la falla cardíaca aguda según o no tengan hipoperfusión. Si tienen solamente congestión, si no tienen hipoperfusión, diuréticos, se pueden aumentar a dosis, pero que ustedes ni se imaginan. Y si aquellos pacientes que no responden a los diuréticos, se puede apoyar con terapias de reemplazo renal, o sea, hemofiltración o incluso diálisis, ¿ya? Y aquellos pacientes que tienen hipoperfusión y además congestión, aparte de los diuréticos, se pueden ocupar drogas vasoactivas como inótropos que nos ayuden a aliviar. En caso que tengan hipotensión, se puede usar algunos vasopresores, y en caso que no respondan, ya terapia un poco más avanzada como asistencia circulatoria y también reemplazo renal. Eso es lo que les quería presentar. Espero que les haya gustado y que les haya servido, y estoy atento a preguntas o dudas que tengan. Muchas gracias, doctor, por la presentación, bastante completa. Siempre es agradable y motivante para nosotros escuchar, ¿no es cierto?, desde médicos, por supuesto, cardiólogos, que es importante el ejercicio en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, aun cuando la derivación, ¿no es cierto?, o que la evidencia no nos respalde tanto, pero que podamos contar, ¿no es cierto?, con la confianza de usted para poder rehabilitar a los pacientes. Vamos a escuchar ahora, dejamos las preguntas para el final entonces, ¿ya? Como quieran, ¿sí? ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Vamos a dejar, si puedes dejar de compartir, por favor, Doc, para dejar a Javier ahora a cargo Ahí dejé. de lo que es la rehabilitación kinésica propiamente tal. Hola, Javier. Javier, kinesiólogo de clínica alemana, ¿no es cierto? Past president de la Cerquicar también, y especialista también del DENACE, y integrante del Departamento de Rehabilitación Cardíaca de la Universidad del Desarrollo en Santiago. Javier, te cedo a ti la palabra, por favor. Muchas gracias por acompañarnos también hoy día. Gracias, Victoria. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Quisiera ver, ¿ven todos? Por favor, Victoria, si me puedes decir. Se ve bien, yo por lo menos veo bien la imagen. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Si Muchas quieres, gracias. si quieres lo amplías más porque se ven. ¿Le pusiste pantalla completa? Puse Ahí sí. pantalla completa, ¿sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación a la directiva de este año y del año pasado. Rosario, Victoria, todos. Y el tema que vamos a tocar ahora es un poco entrando un poco más en profundidad, lo que habló el doctor, pero en profundidad asociado al ejercicio, ¿ya? Entonces, fue una muy buena idea tocar del punto de vista médico en un comienzo, porque así ya nos queda un poco más claro como para poder afrontar qué tipo de paciente estamos afrontando en el momento de que nos toca realizar rehabilitación cardíaca, ¿ya? Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es ver un caso clínico, este es un caso clínico de Wasserman, del padre de todo lo que es el test cardiopulmonar, y vamos a poner un clásico paciente que tiene 6 meses de historia de falta de aire, limitación al ejercicio, fatigabilidad, que tiene disnea paroxística nocturna, etcétera, al ecocardiograma una cardiopatía dilatada con una fracción de eyección de un 15%, o sea, severamente deprimida, ¿ya? En la cual se le realiza un test incremental que se realiza en cicloergómetro con un incremento de 10 watts por minuto, ¿ya? Hasta que sea maximal, pero limitado también por síntomas, ¿ya? Se le realizó este test
a la paciente y él terminó el test. ¿Por qué? Por causa de fatiga de extremidades inferiores, que cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de pacientes, muchas veces la causa por la cual dejan de realizar ejercicio es por fatiga de piernas. Dentro de los datos que se encontraron, aquí en estos pacientes tenemos que hablar de VO2 peak, porque muchas veces no llegan a un VO2 máximo, ¿ya? Porque no tienen criterios de ergométricos para determinar un VO2 máximo, en la cual debiese haber llegado por su edad, su talla, su capacidad a 1,35 litros minuto, y lo medido fue 0,83. Debiese haber, para que sea maximal, haber llegado a 163 latidos por minuto, y llegó a 134, y eso un poco asociado a la incompetencia cronótropa que puede tener el paciente, producto farmacológicamente, tal vez producto de los beta bloqueadores. Ya un pulso oxígeno bien bajo, 6,2, que lo vamos a ver más adelante, y un consumo de oxígeno en umbral ventilatorio menor a lo que debiese haber tenido la paciente, con 0,5 litros minuto, que es bastante bajo. Entonces tenemos esta tabla, que puede ser muchos números, pero en realidad no es tan complicada, en la cual tenemos una carga, un tiempo, la carga, que acá vemos que se va subiendo 10 watts por minuto, y tenemos un comportamiento de la frecuencia cardíaca en el cual es relativamente normal, aunque esté asociado a beta bloqueo, genera aumento de la frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca máxima, como vimos, era 134 latidos por minuto, no alcanza los 163, y eso es aproximadamente el 82% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Por lo tanto, no podríamos indicar de que este paciente está llegando a su máxima frecuencia cardíaca en este test cardiopulmonar. Además, presentando la variable la ventilación, algo habló el doc previamente, que tiene alteración en la ventilación, alteraciones pulmonares, con un incremento normal, pero con valores bajos, o sea, incrementando tan solo 7 veces el volumen minuto que tenemos en reposo, cuando en un paciente normal, sano, incluso o deportista, esto puede llegar a aumentar cercano a 20 veces, ¿ya? Además tenemos un consumo de oxígeno que tiene un comportamiento normal, pero que el consumo máximo de oxígeno es de 0,83 litros, como dijimos anteriormente, y eso cuánto es en relación a la talla, o sea, al peso de la paciente, son 14 ml kilogramos minuto, o sea, es bastante bajo el consumo de oxígeno que tiene. Y el cociente respiratorio, que nos indica en qué etapa se encuentra el paciente, si un predominio más aeróbico, un predominio más anaeróbico. El paciente la mayor parte del tiempo lo pasa en una etapa que es más anaeróbica que aeróbica, por lo tanto la capacidad de generar, desde el punto de vista oxidación de nutrientes a nivel celular, el paciente lo tiene bien bajo, y estos pacientes en realidad están viviendo más en un estado más cercano a la anaerobiosis desde el punto de vista muscular, ¿ya? Y vemos que ahí el cociente respiratorio pasa de 1 tempranamente, y ya estamos completando gran parte del test en una fase más anaeróbica, ¿ya? Y claramente la relación asociada a la ventilación, la ventilación BCO2, este equivalente ventilatorio, muy ineficiente, con valores sobre 40, ya que son bastante altos, y que en realidad también eso es algo a tener en cuenta eh, para ver la gravedad del paciente, ¿ya? Entonces, si nosotros esto lo llevamos a gráficos, también podemos ver que en el gráfico en rojo tenemos el comportamiento del consumo de oxígeno, que tiene un comportamiento normal, pero como vemos no tiene criterios para determinar que es un consumo de oxígeno máximo, sino que es un consumo de oxígeno peak, ¿ya? Con la transición aeróbica anaeróbica bastante precoz, ¿ya? Y en un estado más anaeróbico del paciente, con una producción de CO2 mayor, una respuesta a la frecuencia cardíaca normal, pero como ya vimos que fue un test submaximal, no maximal, y con un comportamiento de esta variable que es el pulso de oxígeno, que es bien plana, ya que este pulso de oxígeno también
se puede determinar y es similar al comportamiento del volumen sistólico. ¿Ya? De hecho, a través de este pulso de oxígeno se puede estimar cuánto es el volumen sistólico que tiene el paciente, y la respuesta normal es que aumente el volumen sistólico, ahí cercano a un 50, un 60% del 50% del VO2 max, este volumen sistólico recién se aplana, pero aquí en realidad tiene un incremento muy bajo y se mantiene plano durante toda la prueba. Eso nos indica que esto tiene una fracción de eyección bastante, la causa puede ser que tiene una fracción de un 15%, en la cual el volumen sistólico que saca es muy poco. ¿Ya? Y en la clásica curva de ventilación, desde que inicia la prueba, en realidad no podemos determinar que haya un volumen, que haya un umbral ventilatorio, como lo clásico, sino que el paciente aumenta la ventilación, pero en ningún momento se genera ese umbral ventilatorio que nosotros buscamos en una prueba incremental. Por lo tanto, siempre hay que pensar en todo paciente estas tres ruedas, en la cual vemos la parte pulmonar, la parte circulatoria o la parte del corazón, y claramente la utilización del oxígeno por parte muscular. Y como vimos anteriormente, este paciente cursa con ineficiencia ventilatoria. No genera grandes aumentos de la frecuencia respiratoria, o precozmente llega a disnea, no genera grandes aumentos del LVT por este espacio muerto que conversábamos, y también hay que pensar que la parte muscular también afecta al diafragma, por lo tanto puede tener ahí una alteración, ¿ya? Y por lo tanto va a tener una menor captación de oxígeno. Vemos que la parte circulatoria, que vemos la parte central, que el corazón en ejercicio regular normalmente debiese aumentar el volumen sistólico y además debiese aumentar la frecuencia cardíaca, lo tenemos alterado porque tenemos una fracción de eyección baja. Y este volumen sistólico, como vimos anteriormente, no aumenta en ejercicio, y además tenemos la presencia de beta bloqueadores que van a tener un efecto cronotrópico negativo, o sea, van a frenar el corazón y claramente la respuesta cronótropa va a estar disminuida. Y tenemos alteraciones musculares, como dijo anteriormente el doc, en la cual tenemos menor densidad mitocondrial, tenemos menor actividad enzimática oxidativas, tenemos menor cantidad de fibras tipo 1, mayor proporción de fibras tipo 2, etcétera, que claramente la utilización del oxígeno para formar energía va a estar alterada. Por lo tanto, no hay que pensar solo en la fracción de eyección, sino que en todas estas tres patitas en la cual vemos cuando estamos viendo a un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que hay que hacer eso? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Como dijimos, ejercicio. El remedio más barato, ¿ya? Claramente vemos que va a generar algunos beneficios acá a nivel cardíaco, que va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a generar una mejora de la variabilidad cardíaca, aumentando el tono vagal, disminuyendo el tono simpático que está aumentado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, va a disminuir toda la acción del eje renina-angiotensina-aldosterona, disminuye los procesos inflamatorios, disminuye también algunos factores de riesgo como la adiposidad, la resistencia a la insulina, y también claramente desde el punto de vista que nos importa a nosotros, también la parte muscular, que vamos a tener mayor fuerza muscular, mayor masa, mayor extracción de oxígeno, por lo tanto va a ser un músculo mucho más eficiente, y claramente va a disminuir la sarcopenia, que es clara en este tipo de paciente, y que además, como son pacientes adultos mayores, ya tiene un proceso de sarcopenia asociado a la edad, que eso es imposible de retrasar, ¿ya? Y claramente se van a generar mejoras desde el punto de vista de la función endotelial, va a disminuir la vasoconstricción, va a tener mayor capacidad de vasodilatación a nivel muscular, va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y va a nivel ventilatorio, va a disminuir la disnea, va a aumentar el volumen minuto del paciente y la fuerza de la musculatura respiratoria, por lo tanto eso nos va a ayudar a disminuir la disnea, ¿ya? Así que todos esos efectos tiene el ejercicio. ¿Y qué tipo de ejercicio? Bueno, vamos a ir comentando algunos, en relación a la evidencia, algunos tipos de sistemas de entrenamiento que nos dicen las guías.
para poder hablar ¿cómo se llama?, de rehabilitación, hay que basarse en el gran trial que fue el HF Action, que algo nombró el doctor previamente, en la cual fue el más grande que ha existido, midió varias variables, o varios outcomes, como mortalidad, como calidad de vida, y dentro de eso el consumo de oxígeno y la funcionalidad del paciente, y tenían con una población en la cual le realizaban 3 veces a la semana, con ejercicio aeróbico, a una intensidad determinada, entre el 60 y después aumentaban el 70% la frecuencia cardíaca de reserva. El modo de ejercicio era caminata o bicicleta, y tenían un grupo control en el cual le daban asesoría semanal de realizar ejercicio. ¿Qué es lo que se vio? Que claramente los pacientes con entrenamiento, con rehabilitación cardíaca, aumentaban 1.5 más tiempo, duración del minuto en el test cardiopulmonar, le aumentaba el consumo, el peak VO2 en relación a los pacientes de usual care, y aumentaba también la distancia en el test de marcha a 6 minutos. Por lo tanto, desde el punto de vista físico vemos que hay mejoría si realizamos ejercicio y este era un ejercicio aeróbico, en la cual utilizaban mayor 30-35 minutos y 3 veces por semana. ¿Ya? Ahora, pasó el tiempo y empezó con el tema de la alta intensidad, con pacientes con fracción de eyección reducida, este es el del 2017 que aparece en Circulation, que realizaron HIIT entre el 90 y el 95% de la frecuencia cardíaca máxima, ejercicio continuo moderado en el 60-70%, y entrenamiento de las guías, el RRE, que habla sobre las guías clínicas, y se hacía una educación también semanal para que vayan realizando qué es lo que hacen las guías clínicas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se vio? Que en realidad el HIIT no era significativamente diferente del entrenamiento de intensidad moderada, ¿ya? Pero claramente ambos de los dos fue superior al usual care, al que trataba la guía y que se le diera una educación, ¿ya? Por lo tanto, lo que hablan es que claramente ninguna de estas intervenciones generaron un deterioro de la función cardíaca, y ambos ambos programas de ejercicio, tanto el HIIT como el ejercicio de moderada intensidad, aumentaban la capacidad aeróbica, ¿ya? Que es un importante parámetro de falla cardíaca, ¿ya? O sea que realizar HIIT o realizar ejercicio de moderada intensidad era igual, genera los mismos beneficios, y esta es una población de 260 pacientes, ya con fracción de eyección menor al 35% y con clase 2-3 de la New York Heart Association. Ya, por lo tanto, con la población alta indicaron de que HIIT o moderada intensidad daba lo mismo. Ya, este metaanálisis que es muy bueno, el del 2018, que vamos a analizarlo netamente asociado a las cargas de trabajo y al consumo de oxígeno, ya que genera la diferencia entre HIIT y moderada intensidad. Claramente, en relación solo al consumo de oxígeno, era favorable al HIIT versus entrenamiento de intensidad moderada, ya con un intervalo de confianza claro a favor del HIIT, ¿ya? Pero esto iba cambiando si lo hacían asociado sobre todo al isocalórico, o sea, veían los estudios en la cual se generaba una búsqueda de una misma cantidad de calorías semana, y tiende a tener mayor tendencia al HIIT, pero no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, en realidad, si nosotros nos trazamos 1000 calorías semana, 1500 kilocalorías semana en un paciente con insuficiencia cardíaca, llegamos al mismo resultado si lo hacemos de manera moderada o realizamos de alta intensidad.
pero sí claramente dentro de todos los intervalos, o sea, dentro del consumo máximo de oxígeno, el HIIT no estaría indicando de que la tendencia es mejor, ¿ya? Dentro de sus conclusiones, como les dije anteriormente, el HIIT fue superior al ejercicio de moderada intensidad, sobre todo en asociado a las ganancias asociado en VO2, pero esta superioridad desaparece si nosotros hacemos protocolos isocalóricos y tratamos de buscar netamente como objetivo de una cierta cantidad de calorías a la semana, ¿ya? Ahora, brevemente, asociado con la fracción de eyección preservada, este es un estudio del 2021 que aparece en la llama, ¿ya? Que vio la diferencia entre alta intensidad versus continuo, ¿ya? Viendo lo que analizan también el consumo de oxígeno, que es lo importante. Ya la intervención, como vemos, fueron 3 veces por semana, por 38 minutos por sesión de la alta intensidad, ya llegando entre un 80 y un 90% de la frecuencia cardíaca de reserva, ¿ya? Con espacios de 3 minutos activos de recuperación, y el continuo moderado eran 5 veces por semana por 40 minutos por sesión, entre 35 y 50% de la frecuencia cardíaca de reserva, que es un ejercicio de leve a moderada intensidad. Claramente era más tiempo de ejercicio, porque si sumamos eran 200 minutos de ejercicio en ejercicio aeróbico, mientras que eran cercanos a 120 minutos de ejercicio de mayores intensidades, ¿ya? Lo que ellos buscaron sí fue que para que tuviese un efecto, el mínimo efecto que buscaban era que el consumo máximo tuviese un incremento en mayor a 2,5 ml kilogramo minuto. O sea, era bastante alto, ya para decir, sí, este fue el efecto del ejercicio bastante importante sin el consumo de oxígeno peak pre y post tratamiento era mayor a 2,5 ml. ¿Qué es lo que se generó? Es que claramente a los 3 meses, tanto el moderado como el HIIT incrementaban el consumo de oxígeno en relación a las guías, a darle libertad a los pacientes en lo que realizaban el ejercicio, pero estadísticamente no era significativo. El moderado era mejor que seguir las guías, el intensivo, el de alta intensidad era mejor que seguir las guías, pero entre los dos no había ninguna diferencia significativa, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, en pacientes con fracción de eyección preservada no había una diferencia estadísticamente significativa en cambio del VO2 peak después de 3 minutos, ¿ya? Entre alta intensidad o moderada intensidad, ¿ya? Y ninguno logró el aumento de lo mínimo que ellos se pusieron para que fuese clínicamente importante, de aumentar un 2,5 ml kilogramo minuto. Por lo tanto, ¿es importante que realicen ejercicio? Sí. Moderado o alta intensidad, al menos en este estudio, que era una población grande, es importante. Hay que decir de que de que el ejercicio en fracción de eyección preservada no hay metaanálisis, no hay revisiones sistemáticas, porque como dijo el doc anteriormente, esto es algo relativamente nuevo que está empezando hace poco tiempo, cuando hablo poco tiempo, 10 años, a empezar a investigarse, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos indican las guías? Generalmente está un panel de expertos de la IAC, cómo hay que tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, 5 días a la semana de moderada intensidad o 3 días, que son los pacientes de alta intensidad. La intensidad, buscar alguna frecuencia cardíaca determinada y ver la variedad de la intensidad, o sea que tal vez eso nos está indicando de que el intervalar podría ser bueno, no necesariamente intensivo, sino que intervalar 30 a 60 minutos, obviamente más corto si de alta intensidad, ¿ya? Y cualquier actividad que incremente la frecuencia cardíaca, correr, caminar, etc. Y claramente los ejercicios de fortalecimiento muscular, 2 o 3 veces al día, ya 1 a 3 series de 8 a 16 repeticiones, son bastante clásicas estas recetas de cocina que se entregan las guías. Esto es el panel de expertos de la IAC. Y la Sociedad Europea de Cardiología también entrega la suya en esta guía
que realizaron en el año 2021, 3 veces por semana, y aquí ellos indican que el modo puede ser continuo o intervalar, ¿ya? Intensidades bastante amplias, entre el 40 y el 80% del VO2 peak, que eso, si nosotros tenemos un test cardiopulmonar, al cual lo realizamos, ¿ya? Duración de 20 a 60 minutos, ¿ya? Y ejercicios de resistencia, en la cual también son importantes, entre el 40 a 60% de un RM, o si no, vernos en la escala Borg de 6 a 20, que sea menor a 15, que el paciente puede realizar día 15 repeticiones, etc. Hay que tener en cuenta que el intervalar no necesariamente tiene que ser un HIIT de alta intensidad, sino que puede ser un intervalar moderado intensidad. Sobre todo este intervalar es muy bueno en pacientes que tienen baja capacidad funcional, con baja tolerancia al ejercicio, que claramente no lo vamos a poder subir a una bicicleta que esté en 20 minutos continuos, sino que se realiza intervalos en relación a unos a 1, unos a 2, la cual pedalee 3 a 5 minutos y se le da una pausa pasiva. Ya, por lo tanto, el moderado, el continuo, no necesariamente tiene que ser la base del ejercicio, sino que a mí me gusta mucho más el intervalar, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, además de realizar ejercicios de fuerza muscular, ¿ya? Por lo tanto, y otro tema importante que ya se va viendo ahora es que muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, o muchos pacientes que han tenido infarto, han realizado ejercicio y quieren volver a realizar algún deporte. Para ello hay que tener en cuenta qué tipo de deporte quieren realizar, si de destreza, de potencia, mixto o de resistencia, y qué es lo que indica que la participación en deportes competitivos puede ser considerado en un grupo de sujetos de bajo riesgo, o sea, fracción de eyección normal, ¿cómo se llama? Que no tenga alteración en la motilidad, que tenga una buena capacidad física, que no tenga arritmias ni hipotensión inducida al ejercicio. Idealmente, ¿qué es lo que se ve? Que ojalá se realice un test cardiopulmonar en deportes sobre todo en deportes de moderada a alta intensidad, como estos deportes mixtos que acá vemos en el gráfico, ¿ya? Los asintomáticos con fracción de eyección mayor al 50 en fracción de eyección en insuficiencia cardíaca, en fracción de eyección preservada, o 40 y 59% en fracción de eyección moderadamente reducido, pueden ser elegidos para algunos deportes si presenta ausencia de arritmias, hipotensión inducida al ejercicio, y claramente que también es dependiente de la capacidad funcional y la sintomatología. Ahora, yo le añadiría otra cosa más, que es conocer la intensidad del deporte del cual la persona quiera realizar. Porque claramente si es un deporte que es de cercano a 8 o 9 METs en el momento de realizar el deporte, y el paciente tiene 4 METs recién entrenando con nosotros, es bien difícil que pueda llegar a realizar ese deporte, ¿ya? Claramente los deportes de skills o de destreza no hay restricciones para estos pacientes, a menos que esté sintomático, ya en capacidad funcional 3 o 4, que no debiesen realizar, ¿ya? Y los sujetos de alto riesgo en clasificación 2, 3, arritmia o hipotensión inducida por ejercicio, claramente no deben participar en deportes competitivos, y esos pacientes más que nada deben ir al cardiólogo, más que estar pensando en rehabilitación o realizar algún deporte, sea competitivo o sea recreativo. ¿Ya? Claramente nosotros somos una parte del eslabón en la cual realizamos el physician o el kinesiólogo prescribe entrenamiento, prescribe ejercicio, pero claramente está la acción de la transición de los cuidados, está claramente el team de insuficiencia cardíaca, el team de rehabilitación cardíaca y el paciente, que se debe empoderar de qué es lo que le está pasando a él. Como modo de conclusiones, yo creo que es muy importante conocer los factores fisiológicos que participan en la intolerancia al ejercicio en la insuficiencia cardíaca. Si no los tenemos claro esto, de que tenemos alteraciones de ineficiencia ventilatoria desde el punto de vista pulmonar, que tenemos alterado el transporte de oxígeno, de sangre oxigenada debido a la insuficiencia cardíaca, y sobre todo la parte muscular, que no tenemos una buena
una buena musculatura que no es eficiente, es muy difícil que nosotros podamos tener en cuenta cuál es el norte al cual podemos trabajar. Ya, claramente, si ese paciente tiene insuficiencia cardíaca de 10 años, no le vamos a mejorar la fracción de eyección, ¿ya? Pero sí tenemos claro que pues, tal vez podemos mejorar la periferia y tal vez con el ejercicio, y con el ejercicio vamos a mejorar la otra patita que es la parte ventilatoria, ¿ya? Puse estos tres porque aeróbico versus intervalar, moderado versus alta intensidad, beneficio versus riesgo, yo creo que cada uno tiene que escoger qué es lo que necesita el paciente. Si este paciente necesita, no podemos realizar un ejercicio que sea de larga duración, claramente tenemos que irnos hacia el intervalar. Este paciente está totalmente compensado, de bajo riesgo, tiene buena capacidad funcional, no tiene arritmia inducida al ejercicio, claramente podríamos ir aumentando la intensidad de ir hacia eso. Si no, nos quedamos con intervalar moderado o ejercicio continuo moderado, incrementando paulatinamente la intensidad. ¿Ya? Las guías clínicas generalmente hablan de un entrenamiento muscular mixto, de ejercicio aeróbico más fortalecimiento muscular, y la reinserción al deporte. Si es que algún paciente lo requiere, hay que tener en cuenta la elección del paciente, cómo qué grado de insuficiencia cardíaca tiene. Hay un micrófono abierto por ahí de Joshua. Tipo de deporte a realizar, que es muy importante, la intensidad del deporte, que eso hay que tenerlo muy claro porque, como les dije anteriormente, hay deportes, sobre todo los mixtos, que tienen mínimo 7 METs al momento de realizar el ejercicio, al momento de realizar el deporte, y claramente nosotros tenemos que probar de que ese paciente en rehabilitación tiene que poder mantener 7 METs durante un tiempo determinado, si no, no puede realizar. Claramente, si hay presencia de arritmias inducidas al ejercicio o no, ¿ya? Como para decir de que vaya a realizar un deporte determinado, y conocer la capacidad funcional del paciente, que esto lo podemos medir a través de un test de esfuerzo o claramente a través de un test cardiopulmonar sería mucho mejor, y se obtiene mucha mayor información como vimos en el primer caso clínico. ¿Ya? Claramente no podemos ser como Orwell, que tiene esta distopía orwelliana que controlando el pasado podemos controlar el futuro, pero sí podemos conocer el pasado, ver qué es lo que se hace para poder manejar el presente y así tener un mejor futuro, a futuro poder manejar mejor la prescripción de ejercicio en estos pacientes. ¿Consultas? Muchas gracias, Espero Javier. haberlo hecho en el tiempo Sí, sí. determinado. Muchas gracias por tu presentación, muy apegada a la parte, ¿no es cierto?, de evidencia científica, que es bastante interesante, tocaste estos temas también de analizar. Estaba viendo acá si hay preguntas de los colegas y voy a tratar de seguir el orden acá abajo. Espérate un poquito. Aplausos, aplausos, aplausos. Bueno, ustedes también están viendo ahí el chat, ¿no es cierto? Mira, acá tengo anotado, ¿no es cierto?, que consultó, bueno, Rosario nos consultaba al doctor Córdoba, preguntaba cuándo se incorporarán los IC-GLT2 a la atención pública. Que era una pregunta que es bastante amplia, digamos, por decirlo así, doctor. Pregunta Rosario eso, y también ¿qué fármacos, aparte de los beta bloqueadores que sabemos, ¿no es cierto?, que pueden interferir tanto en el rendimiento del paciente como en la prescripción del ejercicio físico, nos podrías mencionar? Sabemos, ¿no es cierto?, que están los beta bloqueadores, pero ella me menciona en relación a los desórdenes electrolíticos que pudieran desencadenarse durante la ejecución del ejercicio físico. A ver, de partida, lo IC-GLT2 es una molécula que tiene harto tiempo en realidad, pero se creó como la base de su génesis, digamos, es como tratamiento hipoglicemiante. Se creó para los diabéticos y una vez que se probó en los diabéticos, se vieron que los diabéticos que tenían falla cardíaca se sentían mejor o que desarrollaban menos insuficiencia cardíaca y menos eventos cardiovasculares. Entonces después lo probaron para prevención cardiovascular y les fue bien.
y finalmente lo probaron para insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos y no diabéticos, y también les fue súper bien. Y de ahí que este tratamiento, que pasó de ser un hipoglicemiante, ahora es un tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y es uno de los pilares porque es bastante fácil de manejar, tiene bastante pocos efectos adversos y se puede acoplar bastante bien a los distintos fenotipos de insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene presiones bajitas, el paciente que tiene frecuencias cardíacas bajas, el paciente que tiene algún grado de falla renal, todo eso lo podemos usar. Así que es bastante amistoso, por decirlo así. El tema todavía es el precio. Hay varios hospitales y varios consultorios que lo están agregando ya. Nosotros en el hospital regional lo acabamos de incorporar, incluso hoy día se presentó al comité de farmacia y fue aceptado, así que próximamente vamos a tener ICGLT2 para nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca, y es tanta la evidencia que tiene que probablemente no debería ser una traba para que se incorpore en el sistema público. Respecto a los otros tipos, con el tema del ejercicio y la rehabilitación, claro, había una pregunta de los diuréticos. Los diuréticos, por un lado, nos ayudan, pero para el ejercicio también el exceso de diurético puede ser contraproducente. Hay muchos pacientes que pueden estar sobredosificados con el tema de los diuréticos y pueden tener un volumen circulatorio efectivo disminuido y pueden provocar hipotensión, sobre todo ortostatismos diuréticos para arriba si es que estamos quedando cortos y el paciente todavía está congestivo, o disminuirlo en caso de que veamos que los pacientes están con exceso de diurético, porque muchas veces se van de alta con exceso de diurético y una vez que el paciente está más compensado podemos ir disminuyendo. ¿Qué se puede usar para eso? Algunas de las cosas que les mencioné para evaluar la congestión, pues, aparte del examen físico, el ProNP es bastante útil. Lo ideal sería que todos tuvieran, como decía Javier, que le hiciéramos un test cardiopulmonar, pero en la práctica es poco realizable en realidad. ¿Ya? Pero sí, y el mismo diurético también puede provocar bastantes trastornos hidroelectrolíticos. Se puede haber disminución del potasio, puede haber disminución del magnesio, que también tiene que ver con un poco la función muscular. Así que eso nos podría jugar un poco en contra y hay que estarlo monitorizando cada vez que controlamos a nuestros pacientes. Sí, doctor, muchas gracias. Yo, aprovechando un poco el tema que mencionabas recién acerca del péptido natriurético, qué interesante es poder también medirlo como prueba de la mejora del paciente pre y post rehabilitación, que muchas veces justamente un paciente que rehabilité, ¿no es cierto?, que era derivado por ti, no tenía mejoras importantes en la fracción de inyección y fue indicado en ese momento este péptido natriurético efectivamente para objetivar cuál era el daño que tenía de insuficiencia cardíaca post infarto del miocardio. A mi juicio creo que es una herramienta que también podemos utilizar para poder objetivar los efectos del ejercicio físico mediante la rehabilitación cardíaca. No sé qué opinas tú al respecto de eso. Sí, claramente. Hay muchos pacientes en que tienen un daño estructural que es fijo. Ese paciente infartado que quedó con una equinesia extensa de la pared anterior, es poco probable que lo podamos mejorar desde el punto de vista morfológico o estructural, ¿ya? Porque eso es una secuela que queda. La necrosis que queda, una cicatriz, no la vamos a cambiar probablemente, o muy poco, pero sí la funcionalidad o el impacto que tiene este daño estructural en la función del músculo cardíaco sí lo podemos mejorar. Y eso se puede medir con peptidonatriuréticos o con pruebas funcionales que deberían mejorar si es que el paciente responde bien a la terapia. Hay pacientes que simplemente no mejoran y siguen con peptidonatriuréticos altos, y otros que disminuyen en forma considerable y se asocia también a la capacidad, a mejoría de la capacidad funcional. Ok, gracias, doc. Javier, bueno, ahí no sé si tú también leíste, preguntaban Camila, si existe alguna contraindicación o cuidado para la realización de ergospirometría en pacientes con IC descompensada. En realidad, si el paciente... perdón, esperaba Javier. Sí, no. Hay No, que...
O sea, si el paciente está compensado desde el punto de vista médico, está asintomático, no debiese haber ningún problema, ya como para realizarla. Pero claramente si ese paciente está asintomático, está con disnea paroxística nocturna, que está con palpitación, está con edema, claramente ese paciente hay que compensarlo desde el punto de vista médico para así después poderle hacer una prueba de esfuerzo. Y eso es más o menos, son los Claro, ya. criterios absolutos muy similares a los que están asociados a contraindicaciones absolutas de una prueba de esfuerzo, ya que puede ser un test de esfuerzo, un test de Bruce sin necesariamente asociado a algo espirometría. Así que si está compensado asintomático y no está pasando una etapa aguda de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, producto después de un infarto, no debiese ser ningún problema. Doctor, ¿quieres agregar algo a lo que comenta Javier? No, totalmente de acuerdo. O sea, el paciente que está bien compensado, que no tiene síntomas, que no tiene arritmias, ese paciente no tiene ninguna contraindicación para hacer algún test cardiopulmonar o test de esfuerzo. Así que no hay que temer, no hay que temer. Ok. Javier, Joshua, también otro colega, pregunta acerca de la incorporación de entrenamiento musculatura inspiratoria dentro de los programas de rehabilitación, quizás no todos los días a la semana, por lo que entiendo acá es su pregunta, pero quizás incorporarlo de manera más lúdica durante el entrenamiento unas 2 veces por semana, que se ha visto que también puede ayudar en la mejora del paciente con insuficiencia cardíaca. Sí, mira, hay algunos estudios que indican que mejora la distancia en el test de marcha a 6 minutos y mejora la capacidad funcional de los pacientes y ¿cómo que se llama? La mejor tolerancia al esfuerzo. Yo al menos, desde mi idea, creo que el ejercicio aeróbico, sea intervalar, sea carga estable, más el ejercicio de fortalecimiento muscular, va a ayudar a que los inputs hacia el centro respiratorio sean menores y por lo tanto la aparición de la disnea va a ser más tardía, ¿ya? Por lo tanto, me gusta más del punto de vista fisiológico, como vimos antes, las primeras 3 patitas de las 3 ruedas, que a medida que yo vaya mejorando toda la musculatura, sea mucho más eficiente, aumente mi densidad mitocondrial, aumente la proporción de fibras tipo 1, mejore la actividad enzimática oxidativa, mejore ¿cómo se llama? La perfusión, o sea, haya mayor densidad capilar, ese músculo va a ser más eficiente, por lo tanto la retroalimentación hacia el centro respiratorio va a ser menor y la aparición de la disnea va a ser más tardía. Esa es mi visión, eso es lo que me ha gustado siempre cuando veo pacientes con insuficiencia cardíaca, más que entrenamiento específico asociado a musculatura a IMT, prefiero lograrlo de esa forma. Como le dije anteriormente, hay algunos estudios que puede ser complementario, sí, puede ser complementario, eh, pero decirle así, mira, tantas veces a la semana, etcétera, lo desconozco. Me gusta más el ejercicio per se, por los efectos fisiológicos del punto de vista muscular y también del punto de vista ventilatorio que genera. Mira, ¿Ya? gracias Javier. Con respecto también a lo mismo, lo que es la dosificación, me consultan cuál sería la carga de trabajo ideal para usuarios con insuficiencia cardíaca compensada, utilizando como estimativo la frecuencia cardíaca de reserva. En el fondo acá se podría indicar, yo creo que más que un valor de receta, porque va a depender también del perfil del paciente, en un todo. Exactamente. Bueno, primero hay que ver con qué se evaluó. O sea, si yo evalué con una cicloergómetro en el cual puedo conocer los watts a los cuales llegó el paciente asociado a un test incremental, ya tengo un punto de referencia bastante importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya hablamos anteriormente de que los pacientes están o beta bloqueados, están con algún antiarrítmico que generan que la frecuencia cardíaca está enmascarada. Entonces, tal vez
y tal vez los pacientes vas a aumentar la intensidad del ejercicio, pero no se va a ver reflejado claramente en un aumento de la frecuencia cardíaca y lograr ese 50-60% de la frecuencia cardíaca reserva que tú estabas esperando. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tienen que entrar otros aspectos a tener en cuenta, como los METs, que es una buena medida para determinar si estás realizando ejercicio de baja intensidad entre 1 a 3 METs o entre 3 a 6 METs que tengas, y claramente cómo está la tolerancia al esfuerzo del paciente si es que te está llegando por 4, 6 de escala, la escala de Borg modificada de 0 a 10. ¿Ya? Como te dije anteriormente, si tuviese la posibilidad de realizar, si no tienen la posibilidad de realizar un test incremental, se toma el test de marcha 6 minutos y se ve la velocidad media, y con eso tener un parámetro como para saber cuánta es la velocidad media del paciente y trasladarla a algún treadmill para iniciar, ¿ya? Otra cosa que se utiliza también desde el punto de vista clínico es el talk test, que es bastante simple, que el hecho de ubicarte al lado del paciente y poder conversar. O sea, claramente si ese paciente puede conversar y hacer el ejercicio contigo, porque ya sabemos de que está en una fase más aeróbica, pero si el paciente no puede conversar y está con aumento del trabajo ventilatorio, ya sabemos que tal vez ese paciente está pasando a fases más anaeróbicas, que también es una forma clínica de poder ver, además de aparte de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces yo creo que hay que tener varias cosas en cuenta al momento y no solamente buscar el número mágico, ¿ya? No sé si Gracias, contesté Javier. la pregunta. Mira, quería retomar un poco y que tú me ayudes también, de acuerdo a tu experiencia ya en la clínica alemana, lo que tocó el doctor en su presentación, que era el uso, ¿no es cierto?, de la instalación de DEA o recronificadores, ¿no es cierto?, cardíacos en los Sincronización. pacientes. Esa cosa. ¿No es cierto? Y en el fondo, que cuando se entrenan los pacientes, porque tú mencionabas ahí, Doc, ¿no es cierto?, de que esto viene con una frecuencia de descarga establecida, con máximos y mínimos. Y bueno, nosotros en la literatura y en la evidencia se nos entrega, ¿no es cierto?, la herramienta de que debemos siempre trabajar 10 a 15 latidos, algunos autores, otros hablan de 15 a 20 latidos, Javier, que tú me ayudes un poco, bajo la frecuencia de descarga, sobre todo el DEA, de modo de tener ese criterio de seguridad en los pacientes y no caer, ¿no es cierto?, en activarlos ni tener algún episodio. De modo tal de que nos permite poder trabajar con criterios de seguridad en la rehabilitación de los pacientes. Y segunda cosa, otro que me llamó la atención, justamente un paciente el que tenemos en la clínica estaba con una FE muy baja de 24% y fue candidato a DEA, se lo implantaron ayer y me escribe que le indicaron que no podía suspender la rehabilitación por un mes. Y yo, claro, lo considero un poco extremo, Sí, sí. cuando tú, ¿no es cierto?, nos contabas de que después de una semana perfectamente podría reingresar. Sí, Eso, yo creo que ahí cada unidad cuida su nicho. El electrofisiólogo que implantó el dispositivo va a querer que no se le infecte la herida, que no se le desplacen los cables, y nosotros vamos a querer que el paciente siga con su tratamiento de insuficiencia cardíaca y su rehabilitación. Un mes, pero fijo que el paciente llega con el cabestrillo y le dicen no puede mover el brazo y llega con el hombro congelado. Eso es muy frecuente, sobre todo en pacientes que no entienden muy bien las indicaciones o que seguían a que pero basta con una semana de reposo a la semana siempre siguen que no hizo un hematoma, la radiografía de tórax obviamente apenas se implantó estuvo normal, el paciente después puede hacer la actividad física lo más posible. Obviamente que el paciente no se va a poner a picar leña, pero sí no es un impedimento si se pone un dispositivo. Y respecto a la frecuencia, es cierto, o sea, tendría que ser mucha suerte como para que el paciente tenga una descarga por frecuencia cardíaca, porque no mide solo frecuencia sinusal, esa morfología QRS va a ser
ocurre en Sangosto, probablemente, y no debería gatillar un descarga del DAI. Tendría que ser mucha más suerte para que haya una taquicardia de complejo ancho en zona de descarga y haga una descarga inapropiada, que puede ser. Ok. Sí, Gracias. coincido un poco con lo que dijo Patricio. Un mes no lo necesita. ¿Ya? Claramente un mes en la restricción de no lograr mayor de 90 grados de abducción y flexión anterior de hombro, pero eso no necesariamente que vaya a incidir en que realice su actividad de la vida diaria y ejercicio. ¿Ya? Y sí, bueno, aunque el DAI dijo que detecta claramente morfologías con QRS ancho, ¿no? Lo que dice la literatura y las guías clínicas es que ojalá se mantenga 10 a 15 latidos bajo el umbral de la frecuencia cardíaca a la cual descarga el DAI. ¿Ya? Eso aparece en todos lados, ¿ya? Como lo dijo Victoria. Ok. Bueno, por tema de hora, vamos a dejar hasta acá el webinar. Tengo que darle el pase a Rosario. Personalmente agradecer las presentaciones de doctor Córdoba, de Javier. Muy interesante este tema, da para conversar muchas cosas más. Quedaron algunas preguntas en el tintero. Podemos hacerle llegar, si nos permiten, el correo de los expositores a los inscritos, si pueden hacer alguna consulta que haya quedado en el tintero, si ustedes nos permiten, ahí se los podemos hacer llegar. Y los libero, doctor Javier, para que puedan, ¿no es cierto?, ya terminar esta jornada laboral del día de hoy. Y Muchas les gracias, paso a Vicky. Rosario. Muchas gracias. La verdad es que le agradecemos a los expositores, tope de línea, como siempre. Le agradecemos a la gente que a nivel de Chile han participado en esto, y yo solamente interrumpirlos para la parte final, dejarlos invitados a participar como investigadores en el tema de los trabajos libres en el Congreso Soficar. Vayan preparando, les damos todo el mes de mayo, todo el mes de junio, para que el 1 de julio se abra la inscripción y manden sus abstracts. Va a ser en formato póster online. Durante un mes pueden estar mandando sus trabajos. Cuando quedes seleccionado, debes inscribirte en el Congreso, y obviamente vamos a seleccionar los mejores trabajos para que sean presentados justamente en lo que yo estoy ahora, que es el lanzamiento del Congreso de Sochicar, que también se los voy a compartir para que vean cuándo se va a hacer en Santiago, eso sí. Así que vamos a tener que viajar, algunos van a tener que viajar. Va a ser en diciembre, y déjenme compartirles inmediatamente la foto para que vean cuándo Cóctel, se Rosario, realiza. ¿cómo estuvo el cóctel? A ver. Todavía no estamos en cóctel, todavía estamos entregando algunas informaciones respecto a la organización, que tienen que ver con la cantidad de salones, la cantidad de invitados. Va a haber gente online, va a haber gente presencial. Es el 2, 3 y 4 de diciembre en el Hotel Sheraton Santiago. Siempre los que estemos presentes. Yo creo que el Congreso de Soficar nos sirve un poquito para seleccionar y para saber para dónde va un poco la moto este año en cuanto a cardiología, ya sea cardiointensivo, cardiorehabilitación, o después de la fase 2, etcétera, porque tenemos mucho que decir. La idea es integrar a los kinesiólogos en distintos departamentos, ¿cierto? Tenemos cardiología, tenemos prevención, tenemos hemodinamia, pediatría también. Entonces tenemos mucho que decir al respecto, y los dejamos invitados a nuestro congreso, ¿cierto?, que va a ser en septiembre, como les dijo la María Victoria, en 3 ciudades simultáneas, para que no se tengan que trasladar tanto. Tenemos Providencia, no, es que en Providencia, pero es la de Santiago, de la Universidad San Sebastián, en Los Leones, la sede en Concepción y en Valdivia también, para que estén atentos cuando puedan empezar las inscripciones. Obviamente nuestros socios tienen muchos más beneficios, pero para que lo difundan. Súper importante para nosotros la difusión. Este año la María Victoria es la directora, así es que desde Concepción se mueven los hilos para rehabilitación cardíaca este año. Un gran saludo y muchas gracias a todos por su participación. Rosario, que dejes bien puesto ahí la Soficar hoy día, pues que lo pases bien. Como siempre. Gracias. Gracias a todos nuevamente, doctor Javier. Nos despedimos y nos vemos próximamente en el webinar para el 5 de 5 mayo. de mayo. 5 de mayo, ¿no es cierto? Donde Sí, vamos a recordemos hablar que los que se inscribieron en este webinar ya están automáticamente esperando el recordatorio para el próximo webinar, que es de suplementos alimentarios con nutrición, y la Kika Troncoso desde la parte de la obesidad también habla.
Así es. Bueno, muchas gracias. Nos desconectamos entonces. Que tengan todos buenas noches y nos estamos viendo prontamente. Chao, Chao, gracias. chao. Chao, chao. Adiós, gracias. Chao, chao, muchas gracias. Vicky, tienes que dejar de grabar.